Buenas noches a todos. Sí, Verónica, ya la estamos dando. Mi experiencia se me fue la palabra, pero bueno, fue la siguiente. Yo empecé a estar enferma del estómago, o sea, me empecé a sentir mal primero, porque yo considero que el mío no fue como ayuno, sino fue como que comer de más. Y entonces cuando empecé a aplicar el ejercicio de bajarle a lo de la comida, me empecé a sentir mal y mal y mal y mal y mal y mal, hasta que yo creo que fue una depuración total. Y sí tuve que tomar pues ahora sí que medicamento, ¿no? Y aparte me tomaba los tés y alguien, no recuerdo ahorita el nombre, que me dijo creo que Leti me dijo que era muy bueno poner los pies en agua de sal y envolverme. ¡Ah! ¡Qué maravilla, eh! Pues, ¿qué cree? Que yo sentí como que algo salió, pues, una energía que salió, así que salió, y ya me concentré, y ¿se acuerda que una vez le dije que me daba miedo, y como que verme a mí misma? Ah, bueno, pues ahora no, dije, pues ahora me enfrento. Y mire, súper bien, ya, ahorita ya estoy bastante mejor y ya, pero sí, todos sus remedios, sus consejos me ayudaron, pero es muy importante hacerlos con conciencia, hacerlos con fe, hacerlos con toda esa confianza de lo que en el momento en el que estamos, en el momento que lo estoy realizando, en el momento que tengo que tomar esa bebida sanadora, estar bien consciente, bien consciente. Y como dice usted, si yo le pongo aquí a mi mente, esto se me va a quitar, esto se me va a quitar, pues sí, pero hay que ayudarle. ¿Cómo? Con el ayuno. Sí, sí, claro. Esa Claro es que mi sí, experiencia. muchísimas gracias. Y siempre las 3 recomendaciones que yo les he dicho. Agradecer por todo, pedir con humildad y por último comprometer. Es la base. Entonces Siempre me nos quedamos. comprometí a tener la Sí, fuerza de qué bueno. voluntad. Sí, porque siempre nos quedamos aquí en pedir, 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 pero tú qué, uno qué tiene que hacer, ¿no? Es que Sí, profesor. tenemos que armonizar estas 3 acciones. Bueno, la compañera María Isabel y enseguida el compañerito Lino. Nos escuchamos. Nilce Temasiani, Nilce Noquiniguan. Nilce. Quería platicarles la experiencia que tuve con el ayuno. Sí, se me complicó un poco ese día, ¿no? Que fue el sábado, llevo la cuenta que iniciamos este sábado y estoy llevando la contabilidad de los 13 días. De hecho, ahorita continúo en ayuno de cárnicos, no he tomado no he comido hasta ahorita, que ya es jueves, ningún alimento de origen animal. Sí, he tomado muchos jugos, o sea, no ayuno como tal todos los días, pero sí quité todo lo que son alimentos de origen animal y todos los alimentos que estén pasados por un proceso químico, o sea, todos los que vengan en una bolsa o en un bote, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo quité. Sí, al principio se siente uno un poco extraño porque los niveles de energía son diferentes, pero también se siente uno más purificado, como más limpio, ¿no? Inclusive hasta el aroma de la piel, del propio cuerpo se modifica, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa sensación. Y haciendo alusión a lo que dice la hermana Ale, sí tiene mucho que ver, por supuesto, la voluntad, ¿no? Las acciones volitivas de cada persona, porque ahí te das cuenta si estás a punto de flaquear o no. Te das cuenta si quieres continuar en esto. Yo cuando tenía ganas de comerme otra cosa, me preguntaba, bueno, ¿tienes realmente el compromiso, como usted decía, ¿no? De continuar o vas a engañar? Si tú vas y le dices en la clase a Temastiani que
que has hecho todos los pasos que te dijo, pues a lo mejor te va a creer, ¿no? Pero tú mismo te lo vas a creer, o sea, tú mismo te estás engañando y aunque tú estés diciendo algo que no es cierto, tú sabes bien que no lo has hecho, ¿no? Tú sabes bien. Entonces, analizaba en ese sentido. Y volviendo a los ejercicios, creo que el que más me ha costado trabajo es el de silenciarme. De verdad que me cuesta mucho trabajo porque inclusive me puse el nombre a ese ego que me hace hablar y hablar y hablar porque me gusta mucho, y además porque soy maestra y me encanta hablar. Entonces, le puse Mati, que entendí que Mati es sentir. ¿O estoy mal? Sí. ¿Sí? Entonces, le puse Mati, Sí. porque, bueno, tienes que callarte y tienes que mejor empezar a sentir, ¿no? A percibir, en lugar de estar hablando, porque dejas escapar muchos detalles y muchos elementos de la observación, no puedes observar bien porque te la pasas hablando demasiado. Entonces, si hablas demasiado, no sientes, y como no sientes, nunca vas a pasar de ahí. Entonces, estaba yo pensando eso, dije, tengo que aprender a silenciarme, pero a sentir. Entonces me puse Mati. Mi otro yo es Mati. Tengo que convencer a Mati que venga a mí y que yo me vincule con él. Bien, lo que no he hecho tampoco es lo de escupir hacia el cielo. Y voy a tener que justificar. Nada más me acuerdo cuando tenemos la clase y cuando yo sé no lo recuerda. Es cuando me acuerdo de que tengo que escupir al cielo y no lo he hecho. Entonces, se me olvida y eso quiere decir que no le estoy poniendo la suficiente atención e interés a ese ejercicio, que tiene que ver también con el ayuno, porque usted lo mencionó que va vinculado con el ayuno. Entonces, eso me ha faltado, no lo he hecho y espero mañana poder hacerlo o poder tener a lo mejor no es que no lo recuerde, quizá porque no estoy convencida, ¿no? Entonces mi propia conciencia no me permite hacerlo, no me lo recuerda porque yo no estoy convencida de querer hacerlo. O sea, hay que empezar con esa honestidad. ¿No? Creo que si no empezamos con ese paso, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, hablo en singular, no voy a llegar a ningún lado. Sí, me agradó mucho, ahorita que lo recordó usted sobre el círculo de energía, quiero comentarles que hace poco viví una experiencia muy triste y muy difícil. Apenas estoy saliendo de ella e intentando recuperarme de ella. Yo vivo aquí en el puerto de Veracruz. Lamentablemente, y si lo han escuchado en las noticias, algo está sucediendo. Algo ha sucedido durante muchos años en mi estado, pero ahorita como que está regresando de nuevo esa situación de inseguridad y de violencia y pues ha habido algunos casos muy difíciles. Entonces, sufrí yo personalmente, pues amenazas, extorsión y todo eso, ¿no? Entonces, fue un momento muy difícil. Llevo con esto casi un año y intentando que las autoridades puedan detener a las personas, porque son personas que están identificadas, ubicadas perfectamente, pero a veces la autoridad cierra los ojos, hace caso omiso. Entonces, esos meses fueron muy duros para mí, para mi familia. Tuvimos que andarnos escondiendo en otros lugares. Es muy difícil vivir así, porque yo soy una mujer de trabajo y mi familia también. Y pues desde mi salario depende mucha gente. Y, a veces esas personas que intentan hacer daño, pues no saben cómo uno se esfuerza, ¿no? Para poder conseguir lo poquito que uno tiene. Entonces, padecí eso y viví en una esfera de miedo. Tenía mucho miedo. Durante muchos meses tuve mucho miedo. Afortunadamente, en algún momento, las autoridades, con tanta presión que hice, me mandaron algunos meses apoyo policíaco. Pero yo seguía con el miedo. Y ahora, como ya las autoridades han estado presionando para que este fenómeno no vuelva a ocurrir, no los apresaron, pero trataron de, pues como que demandar a la policía ministerial para que les ejerciera presión, porque todavía no ha salido una orden de aprehensión como tal. Pero ellos utilizaban el terrorismo psicológico, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces me amenazaban, sabían que la policía ya estaba atrás de ellos, pero como no había salido la orden y no ha salido todavía, entonces utilizan el terrorismo contra mi familia y contra mí.
para seguirnos manteniendo en ese estado de miedo. Entonces, hace precisamente 2 días volvió a ocurrir ese fenómeno de que vienen, se acercan a mi casa y empiezan a amenazar. Y estaba otra vez, empecé con las manos a temblar, ¿no? Otra vez de nuevo, y después me acordé de lo que usted nos dijo, que no nos pueden hacer daño y que la mejor arma, aquí lo puse, que la mejor arma es el silencio y no responder la agresión. Entonces, hice el círculo, pero no lo hice así como, no me acordé que era así, y nada más lo hice así, así como con mi boca, y me acordé del aliento, que usted nos ha dicho que es importante, entonces empecé a lanzarme aliento así en las manos y a decir, no puedes hacerme daño, estoy a salvo, estoy protegida, y yo soy una mujer de trabajo, soy una mujer fuerte, soy una mujer buena, yo no le hago daño a nadie, nadie me va a... Y así empecé a hablar, y empecé a calmarme, tranquilizarme, y se fueron, como que no obtuvieron la respuesta que siempre no era de terror y de miedo. Entonces, estoy muy contenta porque me sentí tranquila, porque ahorita han dado estos días más tranquila y quiero agradecerle en este momento porque me ha ayudado mucho sus consejos, porque la fuerza que usted emana le da mucha alegría a mi corazón y mucha fortaleza, porque sé que hay personas que son muy malas, pero también está la gente como usted y como todos los compañeros y hermanos que son gente que están aquí porque quieren aportar algo, quieren ayudar, y yo me siento muy contenta. Quiero darle las gracias, Sebastián. Por fin pude hacer que el miedo se fuera, pues por lo menos antier ya no lo sentí, y espero ya no sentirlo más adelante, y seguiré trabajando porque mucha de mi fuerza y mi energía se fue en todo ese año de terror que viví, pero tengo que volver a recuperarla. Y por eso estoy aquí, buscando sanación, buscando conocimiento y buscando comprender por qué. Debemos entender también que así como hay cosas positivas y negativas y que uno no debe de temerles, sino enfrentarlas, pero enfrentarlos controlándonos y dominándonos primero nosotros. Esa fue mi experiencia en esta semana, Sebastián. Muchas gracias. ¿Qué más? La Socamati Miek. Sí, fíjense que nosotros tenemos ese poder, por eso yo en el grupo del Facebook y también en el grupo de WhatsApp, yo les mandaba esa imagen donde están esos dos personajes como los conocemos comúnmente como extraterrestres y tocándonos y mandándonos nuestra energía. Alguna compañera, un compañerito me preguntaba en el Facebook, en mi historia, dice, ¿qué significa eso? Digo, significa que nosotros tenemos nuestro propio poder y si lo utilizamos, seremos más capaces de hacer cosas extraordinarias, como lo que usted hizo, y ahora puede usted protegerse. Cuando la persona no siente tu energía, tu miedo, el mismo universo trama para que no se logre. Yo se los aseguro que así es. Y mi intención que al terminar estos 3 ejercicios, ustedes empiecen a hacer las cosas mucho más conscientes, con mucho más entereza, pero sobre todo con muchísima fuerza. No fuerza para hacer daño, no. Fuerza para controlarse ustedes. No les regalen su energía. Su energía es muy valiosa. Y su energía, cuando su energía los protege, difícilmente lo van a lograr. Difícilmente les harán daño. ¿Por qué? Aunque no lo crean ustedes, nosotros tenemos un superpoder, que es y no, nadie nos podrá vencer. Lo que yo les decía, alguien los insulta, muchísimas gracias por tu regalo, pero yo no lo necesito y estoy tranquilo. Y muchísimas gracias por compartirnos y pues nosotros lo que les damos es con mucho respeto, mucho amor, lo poquitito que hemos aprendido de la vida con los abuelos, los pongo a su disposición como les dije en el grupo.
Si está en mis posibilidades, y si yo les voy a decir, claro, ¿sabes qué? No puedo. Y es mejor decir, no puedo, a engañar a la gente. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, hermanita. Pues vamos con el compañero Lino, de ahí con el compañero Venus, el compañero Vicky, por aquí ya también está con nosotros, y de ahí iniciamos la clase. ¿Les parece? Adelante, hermanito. Bueno, principalmente un abrazo a la hermanita Isabel, que le dé mucha fuerza. También veo un comentario, yo hago el ejercicio de escupir en la noche, es que es como más adecuado para mí, y he encontrado que, bueno, igual que todo, no escupe uno de la misma manera todas las veces y no cae igual de la misma manera. Y en esa mecánica o de esa manera, de esa forma también podemos obtener diferentes reflexiones, ¿no? Las he compartido con ustedes. La última es que me cayó de lado y dije, bueno, a veces quizá lanzamos una ofensa y ni siquiera le cae al que le decíamos y ya nos llenamos nosotros de algún mal, ¿no? O sea, porque de todo modo se nos va a regresar el mal, aunque no le atinemos. En fin, bueno. Es esa parte. Y la otra, en referente al ayuno, y una dieta, porque no comí cárnicos, no tomé refrescos, reduje mucho la parte de azúcar, no como mucho azúcar, pero la reduje mucho, y fue a base de verduras, frutas, quizá lo que no seguí fue algo de gelatina y un consomé de pollo, que era lo que normalmente me alimentaba, aunque hacía las 3 comidas, pero las hacía únicamente dirigidas a esta parte. Duré 4 días nada más, que era pues el plan que yo tenía, pero el cuarto día sí me sentía así como, este, que decir, como drogado, pero a lo mejor no sé si si la, me sentí un poco atontado, pues, ¿no? Fue la experiencia que tuve y bueno, pues pienso reiniciarlo a partir otra vez de mañana y pues tratar de hacer un poco más de acuerdo a lo que han estado comentando, de lo que comenten ustedes. Gracias. Tlazohcamati. Sí, sí, muchísimas gracias por compartir su palabra. Yo solo quisiera decirles, no esfuerce mucho su cuerpo ni su espíritu. Disfrútenlo. Si ya con esto va a ser el tercer ejercicio, lo pueden hacer cada tercer día, para que no les pase lo que le pasó al compañero Lino. Dice, ya como que me sentía atontado. Sí, es que es un cambio radical que le damos a nuestro cuerpo y eso es necesario. Los que nosotros nos dedicamos a dar clases, a lo mejor el ayuno de hablar, pues no lo podemos hacer porque hay que estar habla y habla con los niños, más con los niños, ¿no? ¿Ya les explicaste? ¿Ya le entendieron? Sí, maestro. Ahora hagan el trabajo. Y hay 3 o 4 que dicen, ¿y qué vamos a hacer, maestro? No les acabo de decir qué vamos a hacer. Pues nuevamente explicarle a ellos y los demás ya están trabajando, ¿no? Pero bueno, les digo también, disfrútenlo. O sea, no se trata de ir muy forzado, muy disciplinado. Hay que disfrutar cada tercer día. Inclusive cuando tengamos los 3 ejercicios, vamos a hacerlo cada 13 días, si quieren, o si lo quieren juntar en un día, hacerlos todos, sí, pero les aseguro que van a gastar mucha energía. Y no se trata de gastar toda nuestra energía, se trata de disfrutar nuestro aprendizaje. Disfrutarlo, no forzar nuestro, ¿no? Nada más. Adelante, compañero Venus, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Que andamos buenas noches, hermanito. Incorporándonos. Yo quería compartirles, gracias, igualmente. Quería compartir mi experiencia sobre lo de escupir hacia arriba
Y lo hice, bueno, hace unos 4 o 5 días. Y más bien como que yo sentí una brisa, porque no era como, ahora sí que como un escupitajo parejo, sino más bien era como de un aspersor. Y me recordó que yo hacía eso antes de niño, o sea, así como pues travesura o nada más para, pues sí, una simple acción, ¿no? Muy espontánea de niño, muy natural, por así decirlo, y me regresó también como a esa época, ¿no? Como que no sé nada bueno, de esto como de asco, pero también como que no me estaba protegiendo, nada más lo hice, y regresé a esa época también. Luego leí como 4 veces a seguidas, ¿no? Para ver cómo cambiaba también mi sentimiento o qué percibía yo. Pero igual se mantiene como en eso, ¿no? O sea, como me regresaba a esa, y también como que al mismo tiempo yo lo sentí un poco hasta purificador, o sea, pero también como purificador. Entonces, esa es mi experiencia, la Socamati. Quema, Tlazocamati. Sí, en efecto, son ejercicios que precisamente, por eso les decía yo, son ejercicios básicos. ¿Por qué son básicos? Son básicos porque precisamente son ejercicios que nos llevarán al siguiente paso. Este va por niveles. El primer grupo de ejercicios de 13 que corresponden al cuarto círculo. El tercer círculo. No son los mismos ejercicios, pero vamos a tener otros ejercicios, los cuales vamos a implementarlos en nuestra vida. Pero yo les decía, vamos paso a pasito, no corramos, no, tampoco nos vamos a forzar demasiado, pero también irlo empleándolo de manera disciplinada. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a iniciar, compañeros. La temática del día de hoy con respecto a la gramática, que hoy nos toca ver con la gramática, es tlahtoltlanilisme. Tlahtol, esta parte de tlahtol está aglutinado. La palabra tlahtol es como palabra. Tlahtlanilis, como pedir algo. Me es el pluralizador. Por lo tanto, tlahtoltlanilisme es como decir palabras que piden, palabras como palabras esas interrogativas. Acuérdense, cuando nosotros interrogamos, preguntamos, estamos pidiendo una respuesta. Siempre pedimos una respuesta. Por eso entonces se hace una alusión a eso de pedir algo. ¿Sí? Entonces, tlahtoltlanilisme, las palabras interrogativas. Y pues tenemos aquí, miren, el primero, que es tlenon. Tlenon. Algunos utilizamos como tlen. Y yo he escrito así, tlen. Al igual que el idioma español-castellano, también el náhuatl se ha desgastado. Tlenon, la palabra completa es tlenon, que quiere decir que, ¿no? Pero también está el tlen. ¿Por qué les pongo así? Porque en algunas partes de algún texto, de algún ejercicio que hagan, quizá tal vez también están aprendiendo o aprendieron con otro compañero que les enseñó un poco de náhuatl o les enseñó mucho náhuatl, lo puedan contextualizar. Entre más variantes vayan conociendo, va a ser más rico su vocabulario. Entonces, tlenon, en mi variante es tlenon o tlen, pero está la otra, tlening. Ajá, tlening. ¿Tlening qué? Y les pongo yo aquí un primer ejercicio. Tlenon tikneki. Ajá. Ahora bien, los signos de interrogación son importantes, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos retomando
las grafías grecolatinas. O sea, vaya, estamos retomando para escribir el náhuatl la gramática del español, ¿sí? Por lo tanto, si como estamos ya muy familiarizados con esta gramática, entonces si no le ponemos el signo de interrogación, podemos confundirnos. Entonces, para que no nos confundamos, hay que ponerle estos signos de interrogación. Dice, Tlenotikneki, ¿qué quieres? ¿No? Ahora, fíjense, este dice tikneki. A este siempre va a estar, por eso escribimos primero los pronombres personales. El tik. Este ti es para segunda persona, el ti. Ajá. Y en esta parte, la grafía K, acuérdense que él es el que lo hace de forma transitiva esta oración. ¿Qué quieres? Que si lo pasamos literal, la traducción literal diría, ¿qué lo quieres? ¿No? Pero en el español, la gramática española, no existe esa palabra, ¿qué lo quieres? Entonces, ¿qué quieres? ¿Sí? Tlenon tikchiwa, y pasa lo mismo, miren. Este es un verbo, chiwa es el verbo hacer. Ajá. Y chiwa es el verbo hacer. Pero siempre va a llevar el pronombre personal ligado, que va ahí junto. Tlenon tikchiwa, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Ah, podemos decir, Nikochi, puede ser la respuesta, Nikochi. Nikochi. ¿Alguien me podría decir si yo contesto Nikochi? Yo duermo. ¿Qué más, la socamati? Yo duermo. Esta partícula ni es el prefijo de sujeto en primera persona. Sería yo. Kochi es el verbo dormir. Nikochi. Pero no se escribe separado, ¿va? ¿Va? Punto, compañeros. Nikochi. Pleno tikchiwa. Nikochi. ¿Sí? Nikochi. Duermo. Podemos escribirlo así o escribirle Nehua. Nehua. Nikochi. Yo duermo. De las dos formas es correcto. Es correcto. Lo que no es correcto es que aquí le quitemos este. Nehua kochi. No, no es correcto. Es ni kochi. Va a ir siempre ligado el verbo y el prefijo de sujeto, el pronombre personal ligado. Siempre va a ir. Ni kochi. Para saber en qué tiempo verbal, perdón, en qué pronombre personal está escrito en primera, en segunda o en tercera persona. ¿Sí? Nehua ni kochi. Yo duermo. O nada más ni kochi. Dice, por ejemplo, aquí dice, Tleno tikneki, ¿qué quieres? Nik, neki, at. Nikneki at. ¿Qué estaríamos contestando con nikneki at? ¿Alguien me puede decir? Yo quiero agua. ¿Qué más? La soskamati, yo quiero agua. O nada más, quiero agua. ¿Sí? Podemos escribirlo como yo quiero agua o nada más, quiero agua. Esta partícula tengámoslos presente, que es el prefijo de sujeto. Yo quiero agua. Muy bien. Tenemos el tercer ejercicio, la tercera frase. Tleno tiki towa. ¿Qué dices? Ajá. Aquí miren. Ti, tik. Aquí miren. Tik es el prefijo de sujeto o el pronombre personal ligado. Istowa es decir, es el verbo decir. Si lo aglutinamos, ya lo estamos conjugando, ¿qué dices? En segunda persona, ¿qué dices? Podemos decirle ni a pis miki, ni a pismiki. Tletikistowa
la otra persona va a contestar niapismiki. ¿Y qué diríamos con la palabra niapismiki? Tengo Es muy hambre. común. Tengo hambre. ¿Qué más? Tengo hambre. Pero si se dan cuenta, vean, ni es el prefijo, apis, de apistli, de hambre, de hambruma. La palabra apistli es hambruma. ¿No? ¿De qué? Pero ¿por qué dice? Yo muero. La palabra miki es muerte. Yo muero de hambre. ¿No? Y es muy común, utilizamos mucho. Tleno te quito, ¿qué dices? Ni apismiki. Muero de hambre, ¿no? Ni apismiki. Y si se dan cuenta, estamos aplicando la palabra miki. Y algunos se espantan, dicen, es que está hablando de muerte. No. Muero de hambre porque estoy con esas ganas inmensas de comer. Muy bien. Si se dan cuenta ustedes, aquí las palabras en náhuatl son muy aglutinantes, ¿sí? Desde la escritura de la lengua náhuatl va junto. En cambio, desde su escritura del español, lo van dividiendo, lo van separando. Y esto aplica desde esa filosofía. ¿Por qué desde esa filosofía? La filosofía occidental dice el individualismo. Si hay algo, tú logra. Tú deja a los demás, tú logra las cosas. Pero ¿qué dice la filosofía de nuestros pueblos? No. Juntos trabajamos mejor. Juntos nos ayudamos. Juntos lograremos nuestros objetivos. Es desde su escritura. Ahí está de manera, ¿cómo les puedo decir? Se me fue la palabrita. Intrínseca, de manera oculta, encriptada, de que nos dice es mejor trabajar en equipo. Sí, compañera Gris, bienvenida. La escuchamos. Yo, Wally, Nogniwan. Mi pregunta es con respecto a, en este caso, ¿puedo utilizar nehua, ni apismiki, o tengo que quitar el ni? La palabra ni no le tiene que quitar. Le puede quitar nehua. Mire. A ver, déjenme. Nehua es yo. Pero aquí le dice, en esta parte le dice, ¿qué es lo que le está? Este es lo que le aplica al verbo. El verbo le dice en qué persona está conjugando. Por eso no le puede quitar. Si nada más le pone nehua a pismiki, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero si le quita a usted el pronombre personal independiente, no pasa nada, ni a pismiki. Con la palabra, con la partícula ni, ya está diciendo usted que está en primera persona. Ajá. Por eso cuando nosotros, miren, leamos, debemos de ver esto. Hagan de cuenta hacer esta separación como lo voy haciendo yo. Va siempre junto, pero hay que tener cuidado de momento de, este está en primera persona. Pero si yo le pongo, miren compañeros, en segunda persona, tendría que ser el ti, tía pismiki. Tú mueres de hambre o tienes mucha hambre. Claro que en el español no van a decir, es que yo muero de hambre. No, tengo mucha hambre. ¿No? Aunque en el náhuatl nos está hablando con algo muy intenso, pero al traducirlo, al interpretarlo al español, no vamos a decir, es que me muero de hambre, no.
Tengo mucha hambre. Ujú. Quema. Sí, Tlaxcomati, quema. No, quema, quema. Bien, compañera María, la escuchamos. María y Néstor nos dice aquí. Sí, Ella el compañero Raúl. Ujú. por ejemplo, ahí también puede aplicar de Timayana. Ujú. En la otra, puede ser con la otra variante. Ni mañana Ajá, puedes decir, ni mañana tengo hambre. ajá, Ni mañana sí, tengo mucha hambre. ¿Por qué? Miren, la partícula de mañana viene de mayanchi. ¿Qué es mayanchi? Es un efecto como de hambuna también de que necesitas comer, ¿no? Apetito. Ándale, el apetito. Sí. ¿Qué más? La socamate. Sí. Ese es de mañana. Pero también niapismiki. O también algunos dicen ni tlacuasnequi. Tlacua es de comer también. La palabra cua, cosas, cua es el verbo comer. Quiero comer cosas. Literal, ¿no? Cuando comemos tortilla, mole, Devorar, ¿no? frijole, devorar, exactamente. Porque cua nada más es comer. Como tecuán, que es devora carne, ¿no? Tecuán, de tecuani, te como persona, Juan, el que come persona. Y eso se le adjudica al jaguar, al tigre, todo tipo de animal que come persona, ¿no? Quema. Ese es, sí, sí, hermanito. Espero haberle contestado su pregunta, compañera. ¿Sí? sí, gracias. ¿Qué más? Sí, compañero Raúl, lo escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, yo había escuchado que también usaban el Nimayana o Nitlacuasnequi, Ujú, nada ujú. más para precisar, bueno, comentarles estas expresiones que he escuchado. Sí, Gracias. la socamate miek. Sí, les decía yo, son variantes y los vamos a encontrar para que al ratito, pues que nos pongamos a leer y no estemos pensando de decir, bueno, y es que el maestro me dijo ni a Pisimiki, pero aquí lo encuentro como mañana. Y está la otra forma que nos dice el compañero Raúl, que es ni tlacuasnequi, ¿no? Ni tlacuasnequi, ¿no? Ni yo, tla, cosas, cua, la palabra, miren, aquí es yo, tla, cosas, cua, la partícula cua es el verbo comer, y la grafía S lo convierte en futuro al verbo comer, y neki, querer, ¿no? Ni tlacuasnequi. Yo quiero comer cosas. Claro, en el español no vamos a decir eso. Vamos a decir, yo quiero comer, ¿no? Por eso les decía, hay palabras que podemos traducirlo literalmente en el náhuatl. ¿Cómo cuál? Miren, como esta palabra. Amo, que es una negación, ¿verdad? Quiere decir, no. Es traducción literal. El otro, quema o quena. Son las dos variantes. Quena o quema. Nosotros aquí en Guerrero utilizamos quema, pero por Veracruz he escuchado, y en otros estados, dicen quena. Ah, quena, pero me dijeron que es quema. Pero también sé sí. Y he escuchado esas dos variantes, de quena o quema. Y se refiere así. Eso sí son traducciones literales, tal cual, sí o no. Pero en este caso no podemos decir yo, cosas, comer, quiero. No lo podemos traducir así, porque no existe en la expresión del español. Por lo tanto, podemos decir ni tlacuasnequi, quiero comer. Así, quiero comer. Yo quiero comer.
¿Sí? Espero que vayamos un poquito comprendiendo. Y si no, pues también es válido decir, oiga esto. Y ¿por qué les voy diciendo por partículas? Sí, sí lo escuchamos, compañero. Perdón. El quema también más bien creo que se puede generalizar como afirmar o como afirmativo, ¿no? Porque es como para decir, como nosotros lo utilizamos ahorita, que cuando terminamos una oración es como decir afirmativo para afirmar lo que acabamos de decir o lo que está diciendo algún compañero. Sí, así es, hermanito. Muchísimas gracias. Sí, es para afirmar algo también. Sí, quema. Sí, está bien o está correcto, ¿no? Bueno, permíteme, ándale, no ya me quiere apurar Bien, les decía yo, aquí tenemos la otra, dice, Tlenon ticua, ¿qué comes? Tlenon ticua, podemos poner nicua, nicua ayojli. Ajá, nicua ayojli. Yo como calabaza. Ayojli. De ahí viene también la palabra de ayot, de la tortuga, ayot, porque se parece a su caparazón como esa calabacita que carga, ¿no? Como la mitad de la calabacita que carga su caparazón, inclusive, pues se mete en su calabacita, es una forma de protección. Ayot, de tortuga, de ayotochin, el armadillo, ¿no? Entonces, de ahí provienen estos nombres que se les asignan a los animalitos. Ayot, tortuga, ayotochi, o ayotochin, el armadillo, porque tienen ese caparazón parecido a la calabaza. Bueno, tenemos el otro dice aquí, Tlenon y tlapalmotlacayo. Tlenon sería ¿qué? Y tlapal, ¿cuál es su color de tu piel? Miren, tiene una tercera, lo de tercera persona. La partícula I es de los posesivos, los adjetivos posesivos en tercera persona. Su o de ella. Ajá. Su o de ella. Y tlapal, su color. Acuérdense, tlapali es color. Ajá. Tlapal y tlapal. Mo tlacayo. Nuevamente aquí utilizamos el posesivo. Aquí funciona como el mo, como posesivo. Tlacayo, tu piel. Todo tu piel, ¿no? Entonces dice, tlen y tlapal motlacayo. ¿De qué color es tu piel? Es la pregunta que está haciendo. Tlen y tlapal motlacayo. Y ya podemos contestar, ¿no? Capotzectic, es moreno, ni tan blanco, ¿sí? O también podemos decir chipahuac, ¿no? Porque no podemos decir Iztac que es blanco. Chipahuac es como decir color claro. Una forma. ¿Podría ¿Sí? escribir cómo se dice moreno? Sí, permíteme, lo escribo, déjeme quitar la imagen. Permíteme. A ver, le ponemos aquí. Capotzectic. Ajá. La palabra de capo, de capotztic, si de negro, tsectic como que ni tan negro, entre negro como claro, ¿no? Como morenito. ¿Sí? Capotzectic. Es un poquito como oscuro, no tan oscuro. Es como decir piel color moreno, ¿no? Podemos decirle. ¿Sí? Pero no, ahí no dice yo soy moreno, solamente dice moreno. O piel Nada morena. más dice moreno. Pero si yo quiero decir yo soy moreno, nada más que le agregaríamos. A ver, ayúdenme. Ni. ¿Qué más? La partícula Ni capotzectic. ni capotzectic. Soy moreno. Soy morena. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué Ajá, más? sería de esa manera.
O también se utiliza decir, bueno, mi piel es clara, no, hasta a lo mejor no es blanca, sino que es claro, no es, porque blanco es otra cosa, ¿no? Podemos decir, mi Chipahuac. Es lo que decimos nosotros aquí en la región. Dejo a ti Chipahuac. Es que tu color es claro, ¿no? No es morenito como el mío. Tu color es claro. Chipahuac. Como decir tu color claro, el color así como entre blanco, ¿no? Aunque esta palabra Chipahuac se le adjudica precisamente a la pureza, ¿no? Chipahuac. Cuando hablamos en la poesía, por ejemplo, la palabra Chipahuac toma esa función de decir algo puro, algo impecable. Podemos hacer este verso, mire. No tonal, Chipahuac, y hacemos el ejercicio de comparación. No tonal, Chipahuac, que no, como, que no, met y tlahuilol metzli. Dice, notonal, Chipahuac, kenon y tlahuilol metzli. O ken y tlahuilol metzli. Estamos diciendo, mi tonal, mi energía es limpio, es puro, como la luz de la luna. ¿Sí? Es una afirmación. No tonal Chipahuac, que no mi tlahuilol metzli. Y se refiere a que mi espíritu no quiere decir que yo no cometo errores, no quiere decir que yo soy impecable, o como decimos es que casi un santo. No es eso. Se refiere a que mis acciones, mi objetivo es llegar a esa plenitud que algunos le llaman el nivel de ser tolteca. Acuérdense, ser tolteca no significa, es que yo soy de como ahora soy náhuatl, soy tunzabi, soy meco. No. Ser un tolteca es ser una persona que llega a ese nivel que nosotros estamos intentando caminar. Que no busca hacer daño a los demás, pero tampoco permite que le hagan daño a él mismo, porque se protege él mismo. Llega a un nivel de conciencia que lo espiritual y lo material lo puede armonizar. Porque las dos cosas son importantes, ¿no? Eso es ser tolteca. Inclusive, nos han dado esa profecía. Me acordé de la palabra. Hace ratito una compañera le decía, se me fue la palabra, la profecía. Dice, muy pronto llegará el Quetzalcóatl. Pero a veces no entendemos ese mensaje. Queremos ver que, pues a lo mejor llegó en ese barco, Quetzalcóatl, en esa lancha en el que se fue. No. El Quetzalcóatl tiene que salir de cada uno de nosotros al tomar la conciencia, al hacer los ejercicios de autoconocimiento, de seguir este sendero. Y de acuerdo a los registros, pues aquí en la región yo les estaría mintiendo, es que se habla de Quetzalcóatl, se habla de Tezcatlipoca. Pasa que por la misma protección se utilizó el sincretismo y se evitó usar esas palabras para que no sucediera eso, para que no te mataran, vaya. Entonces, lo que se utiliza ahorita en el grupo, que les digo yo, el máximo representante del grupo, del círculo, se le dice Topiltzin. Viene de la palabra topile. Topile, ¿quién es? Es el que sirve, es el mandadero. Aquí en las comisarías municipales, topile es el mandadero. El que tiene el rango más bajo, pudiéramos decirle, vete traer las aguas, vete a avisarle fulano de tal, tráeme esto, hazlo. Pero ¿por qué se le pone como la partícula tzin como honorable servidor?
termino para que avancemos con la siguiente palabra de las palabras interrogativas. Miren, si nosotros no servimos, venimos a servir, no a servirnos de los demás. El servicio nos hace ser grandes. El servicio nos hace ser grandes. Por eso a esta persona le dicen Topiltzi, el honorable servidor, el honorable que sirve. No lo sé si nuestro presidente actual lo haya tomado de eso cuando dice, necesitas mandar, ¿qué? Sirviendo, necesitas mandar. Puedes Pues decirlo. es obedeciendo exactamente. Mandar obedeciendo. ¿Sí? O sea que tú no eres más que los demás. Entre más humilde seas, tendrás mayor capacidad de aprender de los demás. ¿Por qué? Porque él ejerce el segundo ejercicio, callar tu ego. Ah, pero no. Yo tengo títulos universitarios, yo tengo maestría, yo tengo máster. Uf, ya con eso. Solito te bloqueaste y no podrás aprender de un campesino que trabaja en el campo, que tiene mucha sabiduría, de un albañil, de un plomero, de un carpintero. ¿Por qué? Porque ya te cerraste en tu burbuja, dices, yo asistí a la mejor universidad, ¿qué me puede enseñar este pobre pescador, este pobre carpintero, este pobre campesino? Ese pobre viejito, ¿qué me va a enseñar? Ni sabe leer. No, todos sabemos, todos conocemos. Si tú eres humilde con todos, cada uno de ellos tiene todo un bagaje de aprendizaje y de enseñanza. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Kenon. Mientras que en el otro es tlen, aquí es kenon. Kenon es como. O ken. ¿Se acuerdan? Kenon motoka. ¿Cómo te llamas? ¿No? Kenon motoka. ¿Sí? Pero hay otro significado. Hace rato en la mañana platicábamos con un hermanito y decía, hay 3 niveles para aprender diferentes formas del lenguaje. Uno es el conceptual, es de la gramática. ¿Así? ¿Qué no me toca? ¿Cómo te llamas? Viene la otra, que es precisamente la metafórica. ¿Qué no? ¿Cómo? Motoca, miren, esto que algunos ya se lo saben, ya hemos visto en las clases. Mo, segunda persona, posesiva, tú. Toca, la palabra toca es sembrar, es enterrar algo, toca. Cuando nosotros aquí cuando decimos, le preguntamos a alguien, canon o tiasca, ¿dónde fuiste? Ni toca, no mila, ni toca. Siembro allá en el lugar de mi sembradío, allá, ni toca. Estoy sembrando. Cuando nosotros asignamos un nombre, que nuestros abuelos no asignaban un nombre, asignaban ¿qué? Un tonal de los 20 tonales, de los 20 signos. ¿Y qué están haciendo? Están sembrando. Y actualmente se utiliza la siembra decimos, vamos a hacer la siembra de tu nombre. Es como si sembráramos una plantita. Así nos siembra nuestro nombre de pequeños. ¿Qué están haciendo? Un ejemplo. Me dicen, tu tonal, tu siembra, tú eres carrizo. 2 carrizos, nada más. De pequeño quizá no pueda yo comprender muchas cosas, pero tu siembra tú eres 2 carrizos. Están sembrando esa semillita en mí, mis papás, mis familiares, van a escuchar la lectura de mi tonal y ellos me van a decir, tú eres carrizo. El carrizo, fíjate, crece. El carrizo es ser líder. El carrizo es el que lleva el mando. El carrizo es el que le gusta trabajar en equipo. ¿Qué están haciendo? Están fertilizando esta semillita que me dieron para que pueda. Están dando luz y calor como el sol. Por eso les digo, debemos de ser donativos.
Está dando luz y calor. ¿Para qué? Para que esta plantita que soy yo, niño, o la otra niña, pueda empezar a crecer fortalecido, con mucho fertilizante, con mucha energía positiva, pero sobre todo lo están encaminando a su misión de servicio en este plano. Si dice tú vas a ser líder, quizá tú vas a convertirte en ese Teopishki, el que tiene la palabra de las energías, de la sabiduría. Ya lo estamos encaminando para que sepa servir, para que no sea como actualmente decimos. Y es real. Dicen aquí en mi pueblo y en algunos pueblos, métete aunque sea de maestro, métete. Ahí vas a ganar dinero seguro, aunque no mucho, aunque sea de maestro. Eso de aunque sea, no, es una gran responsabilidad. Pero bueno, entonces, ese es lo metafórico. Pero viene la otra parte, el nivel astronómico, el nivel universal. Con mi toca, con mi siembra, yo voy a tener que saber cómo fluyen las energías, cómo me puedo comunicar con el universo, con todo Xochiquetzali, con todo lo que existe en la naturaleza, lo hermoso que existe en la naturaleza. Entonces, así es nuestro idioma náhuatl. Tiene estos 3 niveles. Ya vemos muchos compañeros de Machitiani, solamente, como decía la compañera, nos los agarramos como periquitos. Se, o, me, ye, y nahu, no toca, nejua, tejua, y punto. Pero tiene un porqué. En nuestra lengua náhuatl tiene un porqué. ¿Sí? Bueno. Sí, compañera María, la escuchamos. Qué pena. Una pregunta, por ejemplo, el que es Kenny Katsan o Kenny, que también es como. Uh-huh. Ajá. Déjeme. Kensa, dice, ¿verdad? ¿Así? Kenny Me Katsan. parece. A ver. Kenny. Así dejé. Este es con el profe, el maestro Jeú, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad que este lo maneja el maestro Jeú? Kenny Katsan. Puede ser una variante, ¿sí? Ajá. Si lo queremos retomar, Kenny Katsan. Ajá. Es como, ¿no? Sí. También es como. Sí, es una variante del maestro Jeú. Él es de Veracruz. Kenny. Ajá. Y Kenon, nosotros aquí en Guerrero decimos como. Pero sí es entendible. Ajá. Sí. Bueno, ¿Qué va? gracias. Los Acamati por esta nueva palabra que podamos compartir. Uh-huh. Bien. Tenemos la otra. Kenon tinesnemi. ¿Cómo caminas? ¿Sí? Kenon tinesnemi. Si se dan cuenta, la palabra es kenon, sería como. Tinesnemi, esta parte. Ti en segunda persona, tú. ¿Cómo caminas tú? ¿No? Pero sí sé cómo caminas, como el hecho de hacer la acción de caminar. Pero también podemos utilizarlo para decir, ¿qué no tienes nem? O sea, ¿cómo vas en tu sendero? Cuando estás trabajando en la espiritualidad, también puedes utilizar esto. ¿Qué no tienes nem? Le está preguntando cómo vas avanzando en tu vida, pero armonizado. No nada más como sea, no, sino que armonizado. ¿Qué no tienes nem? Tiene 2 significados. Tiene 2 niveles. Uh-huh. Hasta 3. Por eso les quise compartir eso. ¿Qué non tiquita? ¿Qué non tiquita? ¿Cómo ves? ¿No? Como cuando le preguntamos, ¿cómo ves? ¿Qué non tiquita? ¿Timaltisque o nos?
¿Cómo ves? ¿Nos bañamos o no? ¿Qué no te quita? Como que es la pregunta aquí. Y nuevamente, y dentro de esta pregunta, podremos crear otra pregunta. ¿Qué no te quita? Timaltisque, que sería una afirmación. Timaltisque, nos bañaremos. No so amo. ¿Sí? Y estamos diciendo aquí, ¿cómo ves? ¿Nos bañamos o no? ¿No? La partícula no so, esta partícula no so se utiliza para, miren, para esto, como del de la partícula de opción, opcional, es como decir, oh, sí o no. Timaltisque, nos bañaremos, no so amo, o no, ¿no? La partícula no so. Ujú. Muy bien. Tenemos, ¿qué non timomachtia? ¿Cómo estudias? ¿Sí? Ese sería como al pasarlo al español. ¿Qué non timomachtia? Pero tiene también el otro significado. ¿Sí? Si nosotros eso sería en español, pero fíjense. Ti, segunda persona, aquí la partícula mo es el reflexivo. ¿Cómo te enseñas a ti mismo? ¿Qué non timomachtia? ¿Cómo te enseñas a ti mismo? Para que tú aprendas, aquí en el náhuatl tiene esa concepción, para que tú aprendas, necesita haber una predisposición de ti mismo. Ya lo decía la compañera hace rato, la compañera Isabel, creo. Sí, la compañera Isabel. Cuando decía ella, es que a mí no me puedo engañar. Yo le puedo engañar a los compañeritos. Sí, hice los ejercicios, miren que yo es. Sí, pero ahora, tú te puedes engañar a ti mismo. A veces lo hacemos, pero si nos vamos a engañar a nosotros mismos, por lo menos hay que hacerlo por algo bueno, ¿no? Fíjense, cuando dice, ¿qué non timomachtia? ¿Cómo te enseñas a ti mismo? ¿Sí? O sea, ¿cómo te enseñas a ti mismo? Ah, bueno, podremos contestar, Ikanochi no yolo. ¿Cómo timomachtia? ¿Qué non timomachtia? Le podemos poner Ika nochi no yolo. Ajá. Con todo el corazón. ¿Cómo que estudias y aprendes con todo el corazón? Sí. Tengo que amar lo que yo estoy aprendiendo, pero también tengo que amar lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo y lo que estoy haciendo. He aquí la fórmula que yo les decía. Para que sea esto que estoy aprendiendo, que sea verdad, que es Nel Tilisli, inclusive de la categoría de verdad en el Tilis, que para los náhuatl está en el canal de YouTube, donde se explica un poquito más extenso. Nel Tilis es la verdad, pero es mi verdad, no la verdad de ustedes. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté, yo lo viví, y funciona o no funciona, es mi verdad. ¿Sí? Es como nos los compartía el compañero Lino. Dice, no, pues yo escupí, pero me llega de diferente forma. Sí, esa es su verdad porque él lo está experimentando. Regreso con este Ikanochi no yolo. Es que yo amo. Lo hago de corazón, como cuando decimos. Porque estoy aprendiendo, porque a mí me va a servir. Aquí el aprendizaje debe de ser, como decimos en la pedagogía, significativa y vivencial. Ahorita ya le integraron otros conceptos, ¿no? Entonces es eso. Yo lo tengo que vivir. Por eso dice, nimomachtia. ¿Qué no timomachtia? ¿Cómo estudias? Pero también es cómo te enseñas a ti mismo. Con disciplina. Ikanochi no yolo. La palabra Ikanochi no yolo encierra esto.
con mucho amor, con mucha disciplina, con mucha disposición. Eso es. O lo hago de corazón, porque amo aprender lo que estoy aprendiendo. No todo aprendizaje es bueno, acuérdense. Debemos de ser como el colibrí. El colibrí, él selecciona bien las flores de encontrar el néctar. No nada más va a estar ahí a lo que cualquier flor, mucho menos a la basura. Eso jamás. ¿Qué non ticochis? ¿Qué non ticochis? ¿Cómo dormirás? ¿Qué non ticochis? ¿Cómo dormirás? Sebastián, una pregunta. ¿Sí? Es que en las demás preguntas no está en futuro y está así. ¿Así se aplica? ¿Qué non ticochi? O también ¿qué non ticochi? No, puede aplicarse en pasado, en futuro. ¿Sí? Entonces puede decirse también cómo dormirás o cómo dormiste. ¿Cómo Y dormirás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo duermes? Mm, ¿Sí? Sí, Mati, ¿qué más? No hay, sí, no se preocupe. No hay un tiempo específico que digamos, nada más el que no solo para el pasado o para el futuro, no. Se aplica para todos los tiempos verbales. Para el copretérito, ¿se acuerdan que veíamos el copretérito? Pues también se puede utilizar. ¿Qué no moticochiaya? ¿Cómo dormías? ¿Cómo dormías? ¿Qué no moticochiaya? Mochan, ¿cómo dormías allá en tu hogar? ¿Sale? ¿Sí? No importa. Aquí lo que sí quiero que tengan presente que la palabra ese, esta grafía ese, y ese es un poquito más sencillo en el futuro, los verbos, convertirlos a futuro en now, porque solo se le agrega la grafía ese. Cochis, dormirás. Y cochis, tú dormirás. Ni cochis, yo dormiré. ¿Sí? En donde se le agregan otras partículas más, es en el pasado. Pero bueno, lo veríamos un poquito más adelante, cómo lo convertimos en pasado, cuáles serían los partículas. ¿Sí? Kenon o Tiguala. Aquí sí está en tiempo pasado. Mire, la partícula O hace la función como la marca de pasado. Ojo, en mi variante. En otras variantes no le agregan la grafía O, el prefijo O, solamente iguala. Pero también también es otro, el subfijo, puede ser el sufijo H o la K. ¿Qué no motiwala? ¿Cómo veniste? Perdón aquí, veniste. ¿Cómo veniste? ¿No? Tenemos el otro. ¿Qué non tikmati? ¿Cómo sabes? Acuérdense, la partícula mati como saber. El que sabe, mati. ¿Sí? El que siente también. ¿No? Mati también es sentir, también es saber. ¿Sí? Por eso a alguien que lo conocemos, que le decimos que él conoce mucho, le decimos tlamatini. ¿Sí? De que el que siente, el que sabe. Mire, tlamatini. ¿Sí? La partícula tla, como cosas, mati, y ni es el que sabe cosas, el que siente cosas también. Así es un tlamatini, y ya traducido al español, sería como el sabio. Pero ¿por qué se dice que? ¿Perdón? Porque a veces se pronuncia como tlamatinime. Ajá. Sí, hermanito, ese sería como el plural. Ok, sí, eso es lo que estaba pensando. Sí, mire, así, aquí el me, ¿se acuerdan que la partícula me es el pluralizador de los sustantivos? ¿Sí? Tamatinime, es como decir sabios. ¿Sí? Su traducción sería sabios. Tamatinime. Y nada más tamatini es sabio, en singular.
¿Sí? Y sí, tiene razón. Sí, se ha escuchado, se ha escrito Tlamatinime, sabios. Podemos decir Tocolhuan, Tlamatinime. Nuestros abuelos son sabios o fueron sabios porque ellos sabían cosas, pero también sentían cosas. Pues ellos manejaban la espiritualidad, pero también manejaban la parte material, ¿no? Con lo que ahora lo conocemos como lo tangible y lo intangible. ¿Sí? La percepción y todas esas cosas. ¿Sí? Por eso que la importancia de la palabra Tlamatini, ¿sí? Tlamatini también podemos decir que es a donde todos queremos llegar. Pero para que tú llegues ahí tienes que aprender a sentir y a saber. Tener la sabiduría, pero también tener la percepción, la intuición, cosas súper importantes. Y es lo que estamos haciendo con los ejercicios. Ya iniciamos. El primero y el segundo y el tercer ejercicio ya lo tenemos ahí. Sabiduría, pero también percepción e intuición. Lo tangible, lo intangible. Tonal, náhuatl. Esencia femenina, esencia masculina. Hay que tenerlo presente. Muy bien. Ese sería No sé si también hubiera alguna como, pregunta aquí. sería también como el rojo y el negro, como el Tlilin Tlapali. Así es, hermanito. El Chili y Intlapal. Dentro de estas dualidades, dentro de estas energías, ahí está precisamente. Ahí está la sabiduría. ¿Sí? Acuérdense, la percepción de nuestros ancestros siempre está en forma dual. ¿Sí? Desde las energías, y no son dioses, son energías de la naturaleza, del universo. Quitémonos esas palabras de, es el Dios de la lluvia, claro que es el Dios de la lluvia. No es el Dios de la lluvia. Es la energía, es la misma lluvia que cae del cielo, del Ilúicar, y llega a fertilizar la tierra, la semillita. Y eso le da vida. Por eso, lo mismo sucede cuando una mujer y un hombre deciden concebir un ser vivo. El oxli o el xalo, que es el líquido vital, el licor vital, es el semen del hombre. Llega a la tierra, lo fertiliza, esa semillita, ese óvulo, el óvulo que está en la tierra, y brota el nuevo ser vivo. Por eso desde esa percepción nos veían nuestros abuelos. El Tlaloc, la energía masculina, Chalchihuitlicue, la energía femenina es el agua que hay en los ríos, en los lagos y en los mares. ¿Sí? Es igual a eso, hermanito, Venus, con respecto a Lili, ¿no? Y el rojo. ¿Qué, mano? Bueno, pues pasamos con el tercero. Fíjense que son muchos, pero vamos a verlos en la otra clase, ¿les parece? A también no cansarlos, y no cansarnos también, que debemos de consentirnos a nosotros mismos. Bien, tenemos el de Canon y también de Canning. A lo mejor han escuchado esta canción del hermanito ¿cómo se llama este? Crispy Martínez Rosas. La canción de Canning Tinemi. ¿Dónde estás? ¿No? Canon, para nosotros es canon, pero también lo escuchamos, Canning, sí, pues es ¿dónde? ¿Dónde estás? Dice, Canon Tinemi Noyoliknitsi. Fíjese, Canon Tinemi, ¿dónde estás? Esta no es como es el posesivo, Yol
de corazón. Ikni, yol, iknitzi. Aquí sí me pasé de letras. Yol, ahí está. Ajá. Yol, ikni, aquí me parece, aquí. Ikni, ahora sí. Ikni. No, mi, yol, de corazón. Ikni, hermano, honorable. Si queremos interpretarlo en español, le está diciendo, Kano tinemi no yol iknitzi. ¿Dónde andas o dónde estás, mi hermanito del corazón? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Cuando hablamos de una emoción, de un sentimiento, siempre se le agrega el yol, el corazón, pero no se refiere directamente como al corazón, sino que como la emoción de que en verdad aprecias, amas a una persona. Por eso es noyoliknitzi. Podemos también interpretarlo al español como ¿a dónde andas o a dónde estás, mi hermanito del alma o mi hermanito de mi corazón? ¿No? Sería de esa manera. Por eso es que dicen que que el idioma náhuatl es muy metafórico. Y sí, es muy metafórico. Es muy emocional. ¿Sí? Desde la palabra noiknitzin. No, pues sí, mi hermanito, como que me estás diciendo que yo soy diminutivo, tu hermanito. Le digo, no. Te estoy diciendo mi honorable hermanito. El de honorable es como, te estimo, tú significas mucho para mí, te respeto y te honro, ¿no? Entonces, y podría también interpretarse al llevar Nemi como dónde caminas o dónde, o cómo, no, sí, dónde caminas, algo así, o no se puede interpretar. Ves que recuerdo que Nemi nos había dado usted el significado de caminar también, ¿no? Y cuando era Nemi creo que era vivir, o estoy mal, ¿sí? Nehnemi se refiere también a caminar, pero también a vivir, a andar en la vida, al del sendero. El sendero. Sí, de igual manera el de Tinemi, o sea, ¿dónde estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Dónde estás caminando? Y fíjense, se encierra en esto. Se encierra en que todo está en movimiento. Por eso se habla de caminar, ¿no? Todo está en movimiento, todo está avanzando. Ay de aquel que dice mañana lo voy a hacer, mañana, porque todo está avanzando. No crean que el tiempo nos está esperando. Dice, no, está bien, no pudiste hacerlo hoy, no pudiste decirle que aprecias a tal persona. Mañana lo haces, yo te espero, te va a decir eso el tiempo, jamás. Está avanzando. Y allá de ti que no lo hagas, ¿no? Por ejemplo, ahorita son las 10:22 del día de hoy, que es 25 de 26, fíjense, 26 de enero. Mañana nuevamente podemos ver la hora de 10:22, pero no vamos a seguir siendo los mismos. Hay que estar conscientes. Del 0 años hasta los 52 subimos, de ahí otra vez, vamos para abajo y volvemos a ser niños. Por eso los abuelitos comprenden y consienten más a los niños porque ya está ahí, van bajando a esa etapa. Cuando nosotros como hijos, nuestros papás no nos consentían, nos hacían hacer deportes y no queremos obedecer con la varita atrás y ahí vas, ¿no? Pero bueno, esa es la etapa. Por eso es que aquí está encerrado, como es la hermanita, y muchísimas gracias, de Tinemi. Sí, en efecto. ¿Cómo estás avanzando? Cada uno de nosotros está avanzando. ¿Sí? Bueno. Dice, Canon Oticowak Motlaque. Oticowak o Otico. Hay dos variantes. Otico o Oticowak. ¿Dónde compraste tu ropa?
Canon o tico o ticohuac, motlaque. Mo es la partícula posesiva en segunda persona. Motlaquen. Tlaquen viene de la palabra tlaquentli. Ajá. Si se acuerdan cuando veíamos los sustantivos, ¿sí? Decíamos que con los sustantivos, permíteme aquí, tlaquentli. Tlaquentli es ropa, prenda. Tlaquentli. Tlaquentli es, decíamos, ropa o prenda, prenda de vestir. Prenda de vestir. Tlaquentli. Pero cuando lo aglutinamos con los posesivos, este tli se elimina, ¿no? El recordatorio se absuelve, decimos, se elimina, se quita de ahí. Motlaquen, dice. ¿Dónde compraste tu ropa o tus prendas o tu prenda de vestir? Como que más fifi, ¿no? Tu prenda, en vez de decir tu ropa, ¿no? Tu prenda de vestir. Bueno, tenemos el otro. Cano, ticaguas, moconen. La palabra cagua es dejar. La palabra cagua es el verbo dejar. O si yo les digo, Chicago, déjalo. Chicago, moconen, deja a tu hijo. Cagua es dejar. Y la grafía S, recuerdo, que es el que lo convierte en tiempo futuro. Es el futurizador. La S lo queremos llamar de esa manera. En náhuatl, claro, en náhuatl. No Sí, vayan a... Sí. Ay, una disculpa, pero voy entrando, pero estoy entendiendo lo que están hablando. Esa palabra me resuena, no, Chicago dice que es déjalo. ¿Y por qué dicen en las danzas Chicago? Le dicen a las personas. ¿Cómo estará empleado? Permíteme, Chicago es déjalo. La partícula shi es una partícula imperativa para dar orden, petición o una instrucción. Chicago. Y lo que usted dice, permíteme, pongo la traducción aquí para los compañeros. Déjalo. Déjalo. Permíteme. Sí, compañero, lo que escribo, ¿lo escuchamos? Sí, estoy viendo lo que está escribiendo. Ah, eso es... Chicago podemos traducirlo, interpretarlo como fuerza. Ah, ok, entonces esa es la palabra que dicen en los grupos de danza, Chicago, con fuerza, duro, ánimo, ¿no? Es como Chicago, fuerza, tú puedes. ¿Resiste también puede ser? Sí, así es, hermanito, resiste. Oh, ok. Porque yo lo utilizaba de salud, ¿no? Salud también. Porque Chicago decimos, Juan y Chicago, estoy bien fuerte, estoy bien saludable, ¿no? Ok, ok. Salud, resiste. Sí. Anáhuac, Chicago. Anáhuac, Chicago, ¿no? Resiste Anáhuac, ¿no? Sí. Vamos a escribir la frase que nos dice el hermanito. En Chicago. ¿Cómo sería? En Chicago, fuerza guerrera, ¿no? A ver, in Chicago. Así, in Chicago, fuerza guerrera. Sí. La palabra Chicago que es como fuerza, pero también es una palabra de ánimo. Chicago. ¿No? Es como la palabra también tiahui. Vamos. Es como decir, vamos, o sea, ánimo. ¿Sí? Podemos encontrarlo de esa forma. ¿Sí? Chicago, la palabra Chicago es déjalo. Porque es decir, lleva, miren esta partícula. ¿Sí? Por eso es importantísimo
irlos ubicando, las partículas, los prefijos y los sufijos que van con los verbos. ¿Sí? Kawa es dejar. Shikawa, déjalo. ¿Sí? Bueno. Sasokamati, les agradezco a los compañeros que nos apoyaron. Una pregunta antes de... Perdón, eso de Chicago, ¿tendrá algo que ver con Chicago, que sería una mala traducción? ¿O estoy errado? Porque estaba escuchando el otro día con Guillermo Marín de Miami. Entonces me genera duda. ¿Tendrá algo que ver? Sí. Acuérdense que la náhuatl, desde Alaska hasta Nican ni Mocawa. Alaska, Alaska. Alaska quiere decir el lugar donde está resbaloso. Nican ni Mocawa, Nicaragua. Aquí me quedo. ¿Por qué les digo esto? Al ser el náhuatl, el idioma franco, el idioma, podríamos decirle como el idioma oficial, era el náhuatl, ¿no? Y no tan solo era de los mexicas, luego lo que nos malversan, ¿no? Inclusive en la educación, de educación primaria, en la educación básica, es que si no es que el náhuatl de los aztecas, y tienen 100 y tantos años, ¿no? No es cierto. La gran mayoría de los nombres de Chicago, Michigan, ¿no? Todos esos tienen origen en la lengua náhuatl. Y algunos idiomas que se encuentran en la parte norte de los Estados Unidos son de la familia del idioma náhuatl. Por eso se va apareciendo, ¿no? Son similares a las palabras, pero sí, de Chicago, ¿no? Pero claro, es como cuando vienen aquí también, como no pueden pronunciar el TL, no dicen shitomatl, por ejemplo. Podemos poner una analogía de esa manera. Shitomatl es jitomate. Como no pueden pronunciar el TL, que es el ejercicio que cuando iniciamos con el náhuatl básico, es pegar la lengua al paladar y hacer sacar el aire a los lados, el náhuatl, xonacatl, tomatl, tletl, tlacotl, tlali. ¿No? Entonces, es similar a esto, de Chicago. De Chicago. ¿Sí? Bueno, espero haberle contestado su. Ajá. El de Wisconsin. Y vamos a encontrar muchos nombres, muchas palabras que tienen relación a esto. Y si nos podemos analizarlos, vamos a encontrar el significado. Y tiene todo un porqué. ¿Sí? Bueno, espero haberle contestado su pregunta. ¿Qué? Muy bien. Dice canon o tico. Canon o tico. Este está en tiempo pasado, miren, hermanitos. La O es el prefijo, la marca de pasado. Co es el sufijo. Aquí cambia, fíjense. La palabra comprar es coa. Coa. O también coa. Eso de comprar. Y si se dan cuenta, otico. Solo hay unas pequeñas excepciones que llega a cambiar esto. Solo en el tiempo pasado. Sí, solo en el tiempo pasado. Por eso vamos a dedicarle una clase o 2, 3 clases cuando conjuguemos el tiempo pasado. Tiene sus propias reglas, que a lo mejor ahorita no es la temática, pero adelantándome,
tiene sus propias reglas. El verbo comprar es kowa. ¿Sí? Y para decir en futuro, ni nada más le agregamos el prefijo de sujeto, puede ser en primera persona, ni kowa. Yo compro. Tú comprarás. Ni kowas. Y ahí está. Pero hay excepciones. Solamente algunos verbos. Por eso dice, kanon otiko motlake. ¿Dónde compraste tú? Ah, muy bien. Kanon tikawas mokone. ¿Dónde dejarás tu hijo? Kawa, la palabra kawa es dejar. Esa es la estructura de estas tres partículas. Ti, en segunda persona. Kawa, el verbo dejar. Y la S está en futuro. Dejarás. Lo convertimos. Dejarás. Kanon tikawas mokone. ¿Dónde dejarás tu hijo? No-chan. En mi hogar. Y-chan, no Nancy. En la casa, en el hogar de mamá, de mi honorable madre. ¿No? Como respuesta. Kanon timoitaske. ¿Dónde nos veremos? ¿Sí? Aquí miren. Ti, la partícula del prefijo. Moita, la partícula mo. Aquí me faltó una T. Ahí está. Esta es la estructura, fíjense. Ti. El prefijo de sujeto de nosotros. Mo, a nosotros mismos. Ese está, el mo es como reflexivo. Ita, ver. La S como futuro. La partícula que es el pluralizador. Kanotimoitaske, ¿dónde nos veremos? La respuesta podemos decir, Mictlán. Mictlán. ¿Dónde? Mictlán. ¿Cuándo? Hoy que cerremos los ojos en la noche. Que nos pongamos a dormir. Nos vemos en Mictlán. En el sueño. A veces fíjense que tenemos la concepción, decimos, es que Mictlán es el lugar de los muertos, donde hay esqueletos, donde está la oscuridad, inclusive hay una gran máquina como de pollos rostizados y ahí están dando vueltas, están tostando. Esa es la concepción que tenemos a veces. Pero para nuestros abuelos el Mictlán es cuando nosotros tenemos la primera muerte. ¿Y cuál es la primera muerte? El sueño. El sueño. El sueño. El día de hoy vamos a ir a Mictlán. Y todos estos ejercicios nos van a servir para que un día nos reunamos en Mictlán. Sin necesidad de que nos reunamos ahí en un centro de estudio y todos ahí estamos. No. En el sueño. Yo por eso en el grupo a veces les digo, Timoitasque Mictlán o Mictlampa. Y nosotros nos programamos, todos nos conectamos y en nuestro sueño podemos charlar, podemos debatir y vamos a tener, para los que duermen 8 horas, van a tener 8 horas. Para los que dormimos 6 horas, vamos a tener 6 horas. Para los que duermen 4 horas, van a tener 4 horas de charla, de trabajo, de discutir temas. A lo mejor ahorita nomás es 1 hora y media, pero ahí tendremos 4 horas para contarnos tantas cosas en Mictlán, en el sueño, en ese viaje. ¿Sí? Y termino Pues ya de una diciendo. vez, ¿no te mastiani o qué? Pues ustedes Hace la dicen. receta. Sí. En el ejercicio número 6 es lo que vamos a hacer. Oh, qué bien. Si se dan cuenta en el tonal, en los signos, el número 6, ahí está Mikisli. Mikisli, sí. Y es Sebastián, donde, sí. cuando dijo Timoitas,
Timoitasque, Mictlán es, ¿nos vemos en el Mictlán o nos saludamos en el Mictlán o nos hablamos? Nos vemos. Nos vemos. Es el verbo ita, es el verbo ver. A ver. Ujú. Sí. ¿Qué más? Tlatemiquilistli. Es eso, también es como Tlatemiquilistli es el sueño, entrar en el Mictlán. Tla, acuérdense, son cosas. Te también va como de tetl, como roca. Miki, muerte, la partícula lis, como hace algo abstracto que no lo podemos tocar, es algo intangible. Y tli, pues es el sustantivizador. Entonces quiere decir cosas de persona o de como roca que muere en lo abstracto. Persona que está tirado como una roca, pero que está viajando, está en el otro plano. No, eso es tlatemiquilistli. Luego decimos, tlenon o tictemic, ¿qué soñaste? ¿Qué soñaste cuando moriste? Cuando estuviste en Mictlán. Muy bien. Entonces, es importantísimo que vayamos conociendo las palabritas que vamos presentando. Y eso nos va a ayudar a comprender la gramática, lo metafórico y lo astronómico también, les decía. En esos 3 niveles. ¿Sí? Sí, compañera Gris. ¿Qué más? Adelante. ¿Qué más, Domiti? Gracias, Mati. Solo para agregar un comentario a esto del timoitasque. Usted nos había comentado en otra oportunidad que en idioma náhuatl no hay una palabra para traducirla como la que usamos en el castellano de decir adiós o de despedida. Aquí sería una promesa de vernos siempre, con la esperanza de vernos siempre, y qué mejor que en el Mictlán, ¿verdad? Entonces, nada más para agregarlo, una forma de despedirte de un día en la noche para otro día, con este concepto actual, sería hasta la vista. Y para decir nos vemos mañana, podríamos utilizar el timoitasquemostla. Quema. Quema. Titi. Sí, está en lo correcto, hermanita, y muchísimas gracias por enriquecer esta parte. Timoitasquemos, nos vemos mañana. Es una promesa. Podemos vernos en este plano en el que estamos, y si ya nos tocó partir, pues nos vemos en el otro plano, en Mictlán, porque no hay despedida. No podemos despedir. Porque en otro plano vamos a estar en contacto. Solo hay que saber buscarnos en ese plano. ¿Sí? ¿Qué más, Nocniva? Pues bueno, no pudimos abordar todos, ¿eh? Yo sé que, pero ya les compartí a ustedes ahí en el grupo la presentación en PowerPoint. Y pues esperemos que el día sábado podamos trabajar, continuar con esto, ¿sí? Pero porque el día domingo yo no podré estar con ustedes en la clase. Vamos a ir a visitar a los hermanitos en Tenochtitlan, por ahí vamos a andar, por si si pueden, tienen tiempecito, pues nos saludamos por allá, y si no, pues nos estaríamos saludando el día, yo regresaré como el día martes, a lo mejor una clase, para ir avanzando. A veces siento que dejamos hasta el fin de semana, poco a poquito como que nos vamos, ¿cómo le puedo decir? Olvidándonos con lo de la clase. Pero en en la medida de mis posibilidades de atenderlos, aquí estaremos. ¿Sí? No sé, algo que nos... Sí, compañera María, adelante, la escuchamos. Sí, qué pena con usted, maestro.
Pero bueno, a lo mejor no es sobre el tema, pero sí me podría, bueno, ahorita que estaba usted en la clase, se me vino a la mente lo que es Mayahuel y todo eso del Octli, por lo que decía, ¿verdad? ¿Qué nos puede compartir sobre eso? Ujú. Bueno, es una temática muy amplia, pero trataré de resumirlo tantitito. Mayahuel, pues precisamente es es la energía, nuestra madre, la energía dicen algunos, de la embriaguez, ¿no? Pero suena como la embriaguez algo, algunos lo retoman, dicen, no, pues es malo, ¿cómo se va a embriagar? En náhuatl no encontramos la palabra pasión. En náhuatl no encontramos la palabra pasión. Por eso lo interpretamos un poco la embriaguez como la pasión. Lo podemos experimentar para los que hemos de una u otra forma nos hemos embriagado con el alcohol, pues te muestras a veces tal y cual, sin máscaras. ¿Sí? Ahora bien, la embriaguez también lo podemos retomar en la lengua náhuatl, como dice las 400 formas de la embriaguez que está con Mayahuel. Esa madre que genera, no tan solo la embriaguez, genera muchísimas cosas que se obtienen de ella. Desde vestimenta, desde herramientas muy útiles para hacer las ceremonias. Pero quiero hablarle un poquito más de la embriaguez que muestra Mayahuel. Podemos mostrar la embriaguez por la sabiduría, la pasión por la sabiduría. Y he ahí, Timomachtis, tú te vas a enseñar a ti mismo, porque aquí y aquí te lo pide aprender. La embriaguez por el servir, la embriaguez por ayudar a los demás, la embriaguez por seguirme en lo más hermoso, perfeccionándome a mí mismo, pero desde mi concepción, desde mi yo, no de lo que me diga. No lo que me diga el sistema para que seas un hombre perfecto, una mujer perfecta. Tienes que medir tanto de estatura, tanto de peso, tienes que estar bien, con mucho músculo, ¿no? Y es lo que nos enseña, pero no, desde mi pasión, desde mi conexión con los hermanos, con el universo, con todos los naturales, ¿no? Ese es el Mayahuel. Es la embriaguez que yo le puedo hablar. La embriaguez de lo que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Por algo estamos aquí. Bien pudiéramos ahorita estar viendo una película o durmiendo, ¿por qué no? Pero no, estamos aquí. ¿Por qué? Porque la embriaguez de querer saber un poquitito más, de conocerme un poquito más a mí mismo y a ustedes mismos, nos hace a que tengamos esa embriaguez, esa pasión. ¿Sí? No solo con el pulque, ni con el mezcal, aunque sí está bien sabroso también. ¿No? Pero sí, a veces es lo que necesitamos conocer. Les decía yo los niveles de la lengua, ¿no? Lo metafórico, lo literal, la gramática, lo astronómico, y por qué no, lo afectivo con la lengua náhuatl. ¿Sí? Espero haberle contestado su pregunta. Yo sé que Y por ejemplo, el nombre correcto que se le daría al pulque en náhuatl, nada más sería así como Octli Iztac o pulque, o como, porque pulque ya es una palabra así como
muy, sí, o sea, bueno, ya no es su palabra original. Ujú. ¿Cuál sería así la palabra original para el pulque así en náhuatl? A lo mejor de pureza, de idioma, de gramática, no le podría yo asegurar. De decirle es que Ocli, Ocliista, Oclichipahuac sería, ¿por qué? Porque el idioma siempre ha estado en cambios. Lo importante aquí es el significado que le quiere dar usted. Si yo le quiero dar ese significado sagrado, puro, le puedo llamar Oclichipahuac, porque el chipahuac es lo puro que les decía hace ratito. Pero sería también ya de mi concepción, ¿no? Porque yo le puedo decir, no, la palabra original es Oclichipahuac, y le estaría yo mintiendo. ¿Por qué? Porque muchas palabras les damos poder cada uno de nosotros. ¿Sí? Puede ser Oclichipahuac para mí. Quizá para algún compañerito puedo decir, no, pues para mí es eso, Ocli. Nada más. ¿Sí? Sí, Sí, compañera. sí, muchas gracias. ¿Qué más? Pues la soscamate. Así adelante, compañero Raúl. Bueno, primero que nada, agradecerle maestro y a todos los presentes que me han permitido estar en esta sesión con ustedes. Me siento muy honrado de poder participar con ustedes y de tener la oportunidad de aprender siempre acerca de nuestra lengua, acerca de nuestra cultura mexicana. Y bueno, desearles a todos que tengan felices sueños. Muchas gracias. ¿Qué más? La soscamate Miyek. Y pues, Timoitasque, Mictlán. Y si me ven, pues, me saludan. Ahí platicamos un rato. Timotlapiaca, Timoitasque. La Socamati a todos, buen descanso. Descanso. Timotasque, Mictlapa. Timoitasque, Mictlapa, no griten. ¿Qué La va? Socamati, Tlamatute, Timoitasque, Oxetonas. ¿Qué maxetonali Timoitasque, no griten? Cualita Yawali. Wali Yawali, Tlapoyawalti. Sebastián, y ya le envié un correo electrónico con la dirección del respaldo en la nube. Ojalá les sea de ayuda. Muchísimas gracias, hermanito, le agradezco. Porque eso de la tecnología a veces nos llega a ganar. ¿Qué más? Los Socamati Miyek. Timoitasque. Profesor, una preguntota. En el grupo del WhatsApp preguntaba usted qué tema nos gustaría que abordáramos, ¿no? Y yo vi que varios de nuestros hermanos pusieron, o nuestros hermanitos, con más cariño, porque todos somos así. Yo siento que es más que nada mucho cariño, ¿no? Mucho amor. Cuando lo hacemos Sí, en diminutivo. confianza. Confianza. El que decían de la Piedra del Sol, yo también creo que es algo sería muy interesante empezar como que con ese tema. A ver, esa es mi opinión, ojalá que sea apoyada. Claro que sí, no, sin ningún problema. Lo poquitito que yo sé de Tonalmachillo, pues yo estoy en la mejor disposición. Por eso les pedía un poquito esa oportunidad que me compartieran, que me dijeran, pues, ¿por qué no nos habla de esta temática? ¿Por qué?
porque por mi situación que ahorita pues ya se normalizó y también tengo proyectos con mi comunidad, con mi gente de allá, me quedo, ¿no? Ya sea como asesoría, ya sea como estar también al pendiente de ellos, también de mi escuela y de mis niños, me quedo. Y por la misma conexión es en una comunidad rural, pues es un poquito más difícil que aquí. Si aquí se nos pone un poquito difícil, allá un poquito más, que yo les pueda mandar audios, que yo les pueda mandar audios como el ejercicio. Y va a ser una de las estrategias de cómo vayamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque a veces viajamos y no tenemos tiempo para estar revisando los archivos. Y a lo mejor un pequeño tiempecito, pues escuchar ese audio y poco a poquito vamos repasando, repasando. Mi intención es que sabemos bien, no todos aprendemos de la misma forma. Algunos aprenden de manera auditiva, de manera visual, y a veces unos tienen otra forma de aprendizaje y eso hay que aprenderlo presente. ¿Sí? Claro que sí. Yo creo que sí vamos a irnos programando para que vayamos abordando eso. De hecho, este grupo vamos a hablar de estos ejercicios, de gramática, un poquito de tonalpoali, un poquito de conocer todos estos conceptos. No somos expertos, eso sí les anticipo. No somos muy académicos, pero sí, de lo que vamos aprendiendo, de la observación, del silencio, del ejercitar todo eso que estamos haciendo, es lo que yo les comparto. Yo no les puedo enseñar cosas que yo no conozco, porque los estaría yo engañando a ustedes y me estaría yo engañando primeramente a mí mismo. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más? Matimosewican. Descansemos. Sí, bueno.